El imperio de los incas. La historia de los incas comienza con el relato de una pareja de hermanos, Manco Cápac y Mama Ocllo. Nacidos a orillas del lago Titicaca, en plena cordillera de los Andes, recibieron la orden del sol de emprender un viaje hasta fundar una nueva ciudad, Cusco. De estos dos héroes fundadores nació la dinastía de los 13 incas. Aunque no existen datos verdaderamente históricos sobre los primeros soberanos, conocidos como los incas legendarios, se sabe que sus dominios no sobrepasaron el área de Cusco. Fue en el siglo XV, bajo Pachacuti Inca Yupanqui, el noveno inca, cuando comenzó la expansión del imperio con la derrota de los feroces chancas y la conquista de Cajamarca y la zona del Titicaca. Su hijo, Túpac Inca Yupanqui, amplió aún más las fronteras, venciendo a los belicosos chachapoyas y apoderándose del territorio chimú. Durante su reinado, los incas se anexaron los territorios que hoy corresponden a Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Una sociedad muy jerarquizada. Este vasto espacio, que a principios del siglo XVI comprendía 12 millones de habitantes, estaba bajo la autoridad suprema del emperador, el Inca, el Hijo del Sol. Residía en Cusco con su familia en un palacio que cada soberano construía de nuevo, rodeado por esposas, hijos, otros linajes reales, ministros y sacerdotes. La sucesión se realizaba de padre a hijo, aunque no regía el principio de primogenitura, el heredero debía ser uno de los príncipes habidos con la esposa principal, la Colla. Al alcanzar la mayoría de edad, el heredero se iniciaba en las tareas de Estado. La existencia de varios candidatos al trono fomentaba las intrigas y luchas de poder, propiciando la conquista del imperio inca en 1532 por Pizarro, quien supo aprovechar la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa para imponerse. Los principales cargos religiosos y administrativos eran ocupados por miembros de las distintas panacas. Los españoles llamaron orejones a estos nobles debido a los enormes pendientes que distendían sus lóbulos. Esta élite real se organizaba mediante complejas normas de parentesco y estaba vinculada a los jefes provinciales, los curacas y al cuerpo de administradores. Gozaban de múltiples privilegios, como trasladarse en litera, vestir telas finas, protegerse con quitasoles y tener concubinas y servidores, los yanaconas. La gran masa de población, los atunruna o gente común, mantenía el imperio con su trabajo, del cual el inca se apropiaba mediante la mita, una prestación de trabajo o servicios por la comunidad. El imperio inca, conocido también como incario, era un estado militar con un ejército poderoso y bien entrenado que se nutría de la mita. Esta permitía reclutar un gran número de soldados en su mejor edad para combatir. Los jóvenes marchaban al frente, mientras los demás se dedicaban a labores de utillaje y abastecimiento. Los soldados se renovaban mediante turnos obligatorios, manteniendo el ejército siempre descansado. El sistema vial facilitaba la comunicación entre los diferentes puntos del imperio, permitiendo la rápida circulación de las tropas. Estas podían abastecerse o descansar en los tambos o depósitos que salpicaban los caminos, donde se guardaban alimentos y armas. Las campañas militares, a veces de larga duración, podían ser dirigidas por el inca o por alguno de sus generales, aunque los responsables últimos eran, en la práctica, soldados cualificados. Dueños de los hombres. Las conquistas del ejército inca daban pie a grandes celebraciones. Pachacuti, por ejemplo, a su regreso de una exitosa campaña que había durado 4 años, fue recibido por el enardecido pueblo de Cusco, deslumbrado por una comitiva jamás vista, formada por jefes aliados, botín de guerra y prisioneros. Estos últimos fueron sacrificados en la plaza de Ocaipata y sus cráneos convertidos en vasos suqueros para hacer un brindis al sol. Tras la conquista de un territorio, se procedía a la incaización de sus habitantes mediante la imposición de la religión oficial, el culto al sol y el idioma quechua. Los dioses y curacas del pueblo vencido eran llevados a Cusco, donde se colocaban en un templo que un cronista español comparaba con el panteón de los romanos, y con esto les parecía que tenían seguras las provincias ganadas, con tener como rehenes sus dioses. Los curacas aprendían el quechua para ejercer cargos oficiales y regresaban a sus lugares de origen acompañados por maestros que enseñaban el nuevo idioma a la población. Sus primogénitos permanecían en Cusco como rehenes para asegurar la fidelidad de sus padres. Si esto no bastaba para asegurar la lealtad al imperio, se practicaba el sistema de mitimaes o traslados forzosos de poblaciones enteras a tierras lejanas, desarraigando los vínculos internos y cortando de raíz cualquier atisbo de rebelión. Los territorios conquistados se mantenían unidos gracias a un sofisticado sistema administrativo. El imperio estaba dividido en 4 regiones o suyos para facilitar su administración. El nombre que los incas daban a sus dominios, Tahuantinsuyu, significa las 4 regiones. Cada suyo o región estaba gobernado por un suyoyocapu, representante del soberano, generalmente un hermano o tío del inca. Los 4 suyoyocapu formaban un consejo de gobierno que asesoraba al inca.
Cada suyo se dividía en territorios de 40.000 habitantes, gobernados por curacas que gozaban de cierta independencia política. Sin embargo, la libertad de acción de estos curacas quedaba limitada por la residencia de sus hijos en Cusco como prueba de su fidelidad, además de la presencia de 2 enviados directos del Inca, el Apunchico, gobernador militar, y los Tucuiricuc, inspectores que se ocupaban del reclutamiento para el ejército y de los trabajadores para las infraestructuras del Tahuantinsuyo. Para articular el imperio, los incas tuvieron que vencer enormes obstáculos geográficos. Se construyeron túneles, escaleras horadadas en la roca y puentes colgantes a más de 5.000 metros de altura, elaborados con fibras que causaban cierto miedo al mirarlos, según refería el jesuita Acosta. Disponían de un servicio de balsas pequeñas de totora y otras más grandes llamadas orollas, que transportaban personas y mercancías. Se creó una extensa red de caminos y un eficaz sistema de postas basado en los chasquis o mensajeros, capaces de llevar un mensaje de Quito a Cusco en 6 días, haciendo relevos cada 6 kilómetros. El todopoderoso Hijo del Sol. En el Imperio Inca, el Estado controlaba todos los bienes productivos, principalmente la tierra, pero también el ganado, pertenecían al Inca, aunque en la práctica los recursos se dividían según el sistema de tripartición. En cualquier población, 1/3 de los bienes se reservaba para el Inca, otro para el culto del sol y el otro tercio quedaba en manos de la comunidad. Esta proporción podía variar según la riqueza de cada zona. Solo existía la propiedad privada para las posesiones del Inca, quien podía transmitirlas a los miembros de su linaje real o panaca, haciéndolas trabajar por sus yanaconas o sirvientes. Del total de la producción, el Estado destinaba una parte a la comunidad local, otra al depósito de la provincia y la tercera a Cusco, donde se repartía entre los curacas y los orejones. Los Atunruna, la gente común, sostenían con su esfuerzo el incario. La base de la organización social era el Ayllu, una comunidad amplia formada por familias que descendían de un mismo ancestro, generalmente una divinidad tutelar. Los Ayllu constituían la fuerza de trabajo y eran controlados mediante un método de contabilidad basado en los quipus, registros de cosechas, nacimientos, muertes, matrimonios, efectivos del ejército y número de trabajadores en el campo y obras públicas. Los Atunruna tenían la obligación de trabajar para el Inca desde que podían andar, según una división del trabajo por tramos de edad y sexo. Los niños pequeños entregaban plumas y flores para tintes, hacían recados o labores domésticas. Los ancianos cuidaban de los animales, y las mujeres tejían y cuidaban de la familia y la casa. Los varones casados, o purej, de 25 a 50 años, eran sometidos a la mita, un trabajo temporal o por turnos en beneficio del Inca, del cuerpo de sacerdotes o de los curacas de su comunidad. El trabajo podía realizarse en el lugar de residencia o en otros señalados por el Estado, y abarcaba desde el campo hasta la ciudad, alfarería, textiles, metalurgia y obras públicas. También eran reclutados para servir en el ejército. Una vida al servicio del Estado. El Estado organizaba toda la vida de los Atun Runa desde su nacimiento, apropiándose de su fuerza de trabajo, fijando su lugar de residencia y controlando su vida conyugal. El matrimonio era obligatorio y debía realizarse dentro de cada Ayllu. Para evitar que los contrayentes fueran parientes directos, el Ayllu se dividía en Anan, arriba, y Urin, abajo, estableciendo que los de arriba se casaran con los de abajo y viceversa. La poligamia estaba permitida solo a nobles y curacas. El matrimonio se realizaba en ceremonias estatales multitudinarias, donde jóvenes de 20 años y chicas de 16 debían emparejarse. Si no surgía el rechazo, durante la fiesta, el curaca creaba parejas forzosas que convivían 6 meses en un periodo conocido como sirvinacuí. Si el amor no florecía, podían separarse. Para formalizar el compromiso, el desposado debía poner una otoja en el pie de la joven, de lana si era doncella, de esparto si no lo era. Una vez casados, el Estado facilitaba vivienda con una parcela o tupu y provisión de ropa. Cada año se revisaban las concesiones y si la pareja tenía descendencia recibía más tierra, un tupu por un hijo varón, medio tupu por una niña. El tamaño total del Ayllu dependía del número de parcelas de sus varones. Cada matrimonio recibía también una pareja de llamas cuya lana debía entregarse al Estado, aunque las crías podían ser utilizadas a voluntad. El Ayllu, basado en parentesco, favorecía la solidaridad entre sus miembros y proporcionaba protección a los más débiles, discapacitados, viudas y ancianos. Si moría un varón, el resto de la comunidad trabajaba su parcela para que su familia pudiera mantenerse. De igual manera, los hombres del Ayllu debían cultivar las tierras de quienes eran enrolados en el ejército. Gracias a este sistema de organización, la agricultura andina alcanzó un notable desarrollo. Para garantizar la provisión de agua se construyeron canales que la transportaban desde la sierra hasta la costa, regando terrazas edificadas en las laderas, permitiendo obtener una gran variedad de productos.
Además de la agricultura, los incas tenían rebaños de llamas, distribuidas por el Estado con las mismas normas aplicadas a la tierra. Inti, el dios de la vida. Para la gente común, las obligaciones no terminaban con el Inca, también debían honrar a los dioses del panteón incaico, participando en ceremonias multitudinarias con música y danza, realizando ritos y ofrendas que incluían sacrificios de animales y humanos. Como pueblo agrícola, sus divinidades estaban relacionadas con las fuerzas de la naturaleza, y Yapa, el dios del trueno y rayo, controlaba la lluvia. Mamaquilla era la luna, hermana y esposa del sol. Mamacocha, diosa de las aguas, y Pachamama, diosa de la tierra. Su calendario de festejo se vinculaba con los principales aconteceres del campo. Pero el dios principal era Inti, el sol, cuyos rayos proporcionaban vida y sustento a todos los seres. Con el tiempo, la nobleza lo convirtió en dios estatal y en padre del Inca. Como deidad suprema, tenía un templo de piedra en todos los lugares del imperio. El más excepcional fue el Coricancha, construido en Cusco, la capital imperial, con paredes revestidas de oro y una enorme imagen del sol con incrustaciones de piedras preciosas presidía la sala principal. El astro rey la iluminaba cada mañana, multiplicando sus rayos por las áureas paredes. Los españoles dilapidaron aquella gran obra. Según Acosta, un soldado tomó aquella hermosísima plancha de oro del sol, y como andaba largo el juego, la perdió una noche jugando. Las capillas estaban recubiertas de metales preciosos, como la de la luna, forrada de plata. Las vajillas, utensilios y cañerías eran de oro y plata, y en el jardín que rodeaba el templo, los chimúes habían esculpido en oro árboles, frutos, hombres y animales a tamaño natural. Profecías y sacrificios humanos. El ritual se volvió muy elaborado, y en torno a él nació una jerarquía sacerdotal, cuyas funciones incluían vaticinar el futuro. La respuesta la buscaban en las vísceras de las llamas, generalmente blancas, o en la observación del fuego en un brasero sagrado, incluso en el movimiento de arañas en cautividad. Huayna Capac necesitó estos servicios para designar a su sucesor, dudando entre sus hijos Huáscar y Niñán Cuyochi. Para dilucidar el asunto, celebró la ceremonia de la Caipa, en la que los sacerdotes interpretaron las entrañas de una llama, pero los augurios fueron nefastos para ambos candidatos. Las aquiacunas, las elegidas, cubrían las necesidades de la institución religiosa. Eran niñas hermosas, seleccionadas por todo el imperio para ingresar en las aquiahuasi o casas de las elegidas. Según Acosta, se sacaban de 14 años para arriba, y con grande guardia se enviaban a la corte. Parte de ellas servían en las huacas y santuarios, conservando perpetua virginidad, parte para los sacrificios ordinarios y otros extraordinarios por la salud o muerte, o guerras del Inca, parte también para mujeres o concubinas del Inca y de otros parientes o capitanes suyos, a quienes se las daba como gran merced. Si alguna de estas aquiacunas delinquía contra su honestidad, era enterrada viva, su amante estrangulado y el pueblo de origen de la muchacha arrasado. Aunque el culto al sol fue la religión oficial, cada comunidad veneraba a deidades locales llamadas huacas, identificadas con elementos de la naturaleza que desempeñaban una función protectora: tierra, montañas, cerros, lagos. Los fieles hacían ofrendas a estas divinidades para obtener sus favores y facilitar su existencia. Los incas creían en la vida de ultratumba, donde las ánimas vivían después de esta vida, los buenos tenían gloria y los malos pena, con el infierno descrito como un lugar frío donde el único alimento eran las piedras. Ni siquiera en la muerte el Estado era compasivo con los Atunruna, ya que solo los nobles disfrutaban de las mismas comodidades en el más allá, incluso si no habían respetado las normas establecidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio, explorando el Imperio Inca. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre qué otros temas históricos te gustaría explorar en futuros videos. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo video.